Lesiones en la gimnasia. La gimnasia es un deporte que requiere concentración y disciplina. Como en cualquier otro deporte, se necesita entrenamiento arduo y mucho trabajo en músculos y articulaciones. Y sobre todo, se necesita estar enfocado al 100% para que todo el cuerpo esté apto, ya que la exigencia no solo es física, sino también mental, por el peligro que representa. Siendo un deporte tan exigente a nivel físico y mental, las lesiones están muy presentes en cualquiera de sus modalidades. ¿Cuáles son los tipos de lesiones más comunes cuando practicamos gimnasia deportiva? Debido a la exigencia a la que es llevado nuestro cuerpo al practicar la gimnasia, es posible que suframos de alguna lesión, ya sea en el calentamiento o en alguna competición. Aquí te mostraremos cuáles son las lesiones que afectan comúnmente a los gimnastas. Espondilosis lumbar. La espondilosis es la lesión que afecta más a los gimnastas, debido a que en este deporte se debe extender la espalda muchas veces y de forma repetida. Este movimiento genera la ruptura de la lámina de las vértebras, por lo que la articulación queda separada del resto. Y aunque muchas personas nacen con este tipo de defecto, otras lo desarrollan debido a la práctica de algunos deportes, entre ellos la gimnasia. Lumbalgia. La gimnasia es un deporte casi simétrico, por lo que doblar o arquear la espalda para hacer una serie de movimientos es habitual en cada uno de los ejercicios. Esto trae consigo este tipo de lesión. Desgarro del labrum. La lesión del labrum es una lesión de hombro que muy frecuentemente aparece en los gimnastas, sobre todo los que practican barras o anillas, debido al impacto que se generan sobre la articulación. Así como también se encuentran el esguince de muñeca, lesión de ligamentos cruzados, esguince de tobillo, rotura del tendón de Aquiles y otras. ¿Cómo prevenir las lesiones cuando practicamos gimnasia rítmica o deportiva? Grandes gimnastas actuales como Simone Biles o Carlos Yulo llevan una rutina que les permite prevenir las diferentes lesiones que suelen aparecer cuando entrenan o compiten. Ya sea que realices esta actividad como aficionado o con pretensiones profesionales, es indispensable que conozcas la forma correcta de preparar tu cuerpo. Calentamiento. El calentamiento es primordial al realizar una actividad tan exigente como la gimnasia deportiva, ya que los músculos y articulaciones deben estar preparados no solo para realizar los saltos, sino también para soportar el aterrizaje. Enfriamiento. El enfriamiento es tan importante como el calentamiento, ya que lesiones como las tendinitis o bursitis ocurren por no haber liberado tensión de los músculos y articulaciones después de una sesión intensa de entrenamiento. Equipamiento adecuado. La gimnasia es un deporte en el que los movimientos deben ser precisos y con gran agilidad, por lo que llevar un equipamiento adecuado te ayudará a desenvolverte mejor y a evitar lesiones. Normalmente los gimnastas usan una vestimenta llamada leotardos. En cuanto a las zapatillas, muchos optan por no llevarlas. Sin embargo, estas no permiten que resbales cuando corres y además protegen tus pies al momento del impacto en las caídas. Contar con una nutrición e hidratación adecuada. Estado de forma. La gimnasia exige estar en un correcto estado de forma, ya que no solo requerimos de una buena condición aeróbica, sino también anaeróbica. Los gimnastas que realizan acrobacias en aros y barras necesitarán de una resistencia muscular elevada y una fuerza suficiente para controlar perfectamente el peso de su cuerpo. Por ello practican, además de sus entrenamientos, muchos ejercicios de calistenia. Entre las terapias de recuperación se encuentran el masaje deportivo, el uso de terapias de frío y calor, el uso de prendas de compresión, uso de terapias de acupresión, uso de termoterapia y crioterapia. ¿Cuándo debemos acudir a un especialista para el tratamiento de lesiones en gimnastas? A menos que sea una simple sensación de dolor leve en una articulación, siempre debemos acudir a un especialista que evalúe una lesión en cualquier parte del cuerpo. Esta es una disciplina a la que debemos tenerle mucho respeto, ya sea que seamos aficionados o tengamos pretensiones profesionales en el futuro. No dudes en visitar fieldrecovery.com, donde podrás encontrar los mejores productos para la prevención y recuperación de lesiones, mejorar tu rendimiento deportivo y calidad de vida. Ya sabes, sin dolor, la vida es mucho mejor.